Buen día a todos y bienvenidos a La Llama Matemática. En el video de hoy hablaremos sobre la división algebraica, en específico sobre la división de monomios entre monomios y polinomios entre monomios. En una segunda parte haremos la división de polinomios. Pero primero recordemos que en la división tenemos varias partes. Primero tenemos el dividendo, el cual es el valor que se va a dividir. Luego tenemos el divisor, el cual por su nombre es el valor que va a dividir al dividendo. Y también vamos a conocer el cociente. Este valor va a ser que al multiplicado por el divisor nos va a dar nuestro dividendo. Y finalmente el residuo, que es la resta de nuestra división. Empezamos con la división entre monomios. Para dividir monomios, primero se dividen los coeficientes uno entre otro, y a continuación vamos a escribir las literales poniendo a cada una de ellas un exponente igual al exponente del dividendo menos el exponente del divisor. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Si tenemos 12x cuarta y a la quinta y lo queremos dividir entre, digamos, 4x al cubo y al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser dividir primero nuestros coeficientes, sería 12 entre 4, y después vamos a escribir las partes literales, o sea, las mismas bases, pero a nuestro dividendo o al coeficiente de nuestro dividendo le vamos a restar el exponente de nuestro divisor. Así tendremos base x, de nuestro dividendo el exponente es 4, menos la de nuestro divisor. Luego, si tenemos otro con las mismas bases, en este caso tenemos y y tenemos y, vamos a escribir el mismo valor y lo mismo vamos a hacer. El exponente de nuestro dividendo lo vamos a restar con el exponente de nuestro divisor. Y procedemos a hacer nuestras operaciones. 2 entre 4 nos quedaría 3. X, 4 menos 3 es 1. Y, 5 menos 2 es 3. Y así tendríamos nuestra división de nuestro monomio 12x cuarta y a la quinta entre el monomio 4x al cubo y al cuadrado. Recordemos entonces que cuando tenemos división entre monomios, primero vamos a dividir los coeficientes, en este caso 2 entre 4, y después base contra base, en este caso x cuarta entre x al cubo, vamos a restar los exponentes. Así tenemos 4 menos 3, nos daba 1, y después y a la quinta entre y al cuadrado, sería y 5 menos 2, eso nos daba 3. Así tendremos como resultado 3x y al cubo. Veamos otro ejemplo. Si tenemos 27m sexta n cuadrada entre 3m cuarta n cuadrada. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Primero vamos a dividir nuestros coeficientes. En este caso sería 27 entre 3. Y después las bases una contra otra. En este caso sería m. Y en vez de hacer una división, bueno, nuestra división va a constar de restar nuestros exponentes. Así nos quedaría 6 menos 4 para las bases m. Y para las n tendríamos n 2 menos 2. Esto es igual a 27 entre 3. Nos daría como resultado 9. M 6 menos 4 nos da como resultado 2. Pero en n 2 menos 2 es igual a 0. Recordemos que hay una propiedad de los exponentes que nos dice que todo el número elevado al valor 0 nos da como resultado 1. Así que sería 1 por 9m al cuadrado. Nos quedaría simplemente 9m al cuadrado. Y así tendríamos nuestra división
de estos dos monomios. Veamos otro ejemplo. Si tenemos 12x al cubo y lo queremos dividir entre 4x cuadrada y. Entonces vamos a hacer nuestro mismo procedimiento. Primero nuestros coeficientes, 12 entre 4, y después vamos a ir base contra base. Así tendremos x, aquí sería exponente 3 menos exponente 2. Pero aquí tenemos un detalle, aquí no tenemos base y, pero aquí sí. Así que vamos a poner nuestro mismo valor, pero con el negativo, como si hubiera un 0 aquí. Entonces tendríamos 2 entre 4 es 3, x 3 menos 2 es 1 y tenemos y menos 1. Ahora, eso sería nuestro resultado, pero lo podemos dejar más propio. Recordemos que todo exponente elevado a la menos 1 es como si tuviéramos una división. Entonces tendríamos 3x entre y. Y aquí ya al bajarlo cambiaríamos nuestro signo. Aquí teníamos signo negativo, pero al ponerlo abajo pasaría como signo positivo. Recordemos que el exponente sigue siendo el mismo, el 1, al igual que aquí, solo que simplemente no se coloca. Y así ya tendríamos el resultado de nuestra bidivisión, 12x al cubo entre 4x cuadrada y. Realizamos ahora la división de un polinomio entre un monomio. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es dividir cada término de nuestro polinomio entre el monomio, así como hicimos anteriormente. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Si tenemos 8x cuarta menos 12x al cubo más 20x cuadrada y lo queremos dividir entre 4x cuadrada. Entonces lo que vamos a hacer es cada término de nuestro polinomio lo vamos a dividir entre nuestro monomio de la misma forma que hicimos anteriormente. Primero vamos a dividir los coeficientes. Nos quedaría aquí 8 entre 4 y después base contra base. Aquí tenemos x cuarta entre x cuadrada. Esto sería 4 menos 2. Luego hacemos nuestro segundo término conservando nuestros signos, es decir, utilizando nuestra ley de signos. Menos entre más es menos y tendríamos después 12 entre 4. Después base contra base es x, tenemos x al cubo entre x cuadrada es 3 menos 2. Después, ya que hicimos este segundo término, pasamos al tercer término. Más entre más, más. Tendremos entonces 20 entre 4. Y después x cuadrada entre x cuadrada. Esto es igual a 2 menos 2. Ya que lo tenemos expresado, podemos realizar nuestras operaciones. 8 entre 4 es 2. Luego x, 4 menos 2 es x cuadrada. Menos 2 entre 4 es 3. X 3 menos 2 es 1. Ya no lo colocamos. Más 20 entre 4 es 5. Y aquí nos va a pasar lo mismo que con los monomios. Tenemos x 2 menos 2. Esto sería x a la 0. Esto sería como valor 1. Entonces ya no colocaríamos nuestra incógnita. Así solo tendríamos el resultado de nuestra división. Veamos otro ejemplo. Si tenemos 18a cuadrada b cuarta menos 42 al cubo b al cubo menos 60 a cuarta b cuadrada. Todo esto dividido entre menos 6a cuadrada b. Entonces vamos a realizar nuestra división
término entre nuestro monomio. Entonces, más entre menos es menos. Recordemos que hay que conservar nuestra ley de los exponentes. Y tendríamos después 18 entre 6. Luego sería bases. En este caso tenemos base A al cuadrado entre A cuadrado sería 2 menos 2. Teniendo después base B. B cuarta entre B sería 4 menos 1. Y ya tenemos nuestro primer término. Tendríamos que pasar al segundo. Es menos entre menos más. Y después sería 42 entre 6. Luego bases sería A al cubo entre A cuadrada es igual a A3 menos 2. Después base B. B al cubo entre B. Nuestros exponentes son 3 y 1, así que daría 3 menos 1. Ya terminamos con el segundo término. Pasamos a nuestro tercer término. Menos entre menos es más. 60 entre 6. Luego base a base tendríamos A cuarta entre A cuadrada sería 4 menos 2. Y después base B. B cuadrada entre B nos quedaría 2 menos 1. Ya que tenemos nuestras expresiones, vamos a realizar las operaciones. Tenemos menos 18 entre 6 da como resultado 3. A cuadrada o A2 menos 2 es A0. Recorremos una vez más que todo exponente elevado al 0 nos quedaría como 1. Es decir que lo vamos a cancelar. Y solo nos quedaría B. 4 menos 1 es 3. 3B al cubo. Más 42 entre 6 da como resultado 7. Tenemos A. 3 menos 2 es 1. Así quedaría A a la 1. Luego B. 3 menos 1. 3 menos 1 es 2. Así nos quedaría B2 o B al cuadrado. Luego tenemos más 60 entre 6 da como resultado 10. Tendremos A. 4 menos 2 es 2. Así nos quedaría A cuadrada. B. 2 menos 1 es 1. Nos quedaría entonces B. Y así ya tendríamos otra división de nuestro polinomio entre nuestro monomio. Recordemos que al hacer este tipo de división vamos a ir término a término de nuestro polinomio entre el monomio, siempre considerando primero la división entre los coeficientes y después entre las bases vamos a restar nuestros exponentes, siempre tener en cuenta qué exponente vamos a colocar primero de nuestra resta. Recordemos que es primero el del dividendo y después el exponente del divisor. Realizamos otra división. Tenemos 14x al cubo menos 6x cuadrada más 2x. Todo esto dividido entre x cuadrado, entre 2x cuadrado. Entonces de nuevo vamos a dividir término a término contra nuestro monomio. Así tendríamos primero los coeficientes, 14 entre 2. Aquí es más entre más, más. Luego nuestras bases, x al cubo menos 2. Terminamos con nuestras bases, pasamos al segundo término. Menos entre más es menos. Después nuestros coeficientes, 6 entre 2. X al cuadrado entre x al cuadrado nos queda como x 2 menos 2. Ya no hay más bases, pasamos al tercer término. Más entre más es más. Tenemos coeficientes 2 entre 2. Nuestra base x es exponente 1 menos 2. Es x entre x al cuadrado. Ya que tenemos expresados nuestros términos, vamos a proceder a hacer nuestros valores. 14 entre 2 es 7.
x 3 menos 2 es 1, así que nos quedaría 7x. Aquí nos quedaría x a la 1. Menos 6 entre 2 es 3. X 2 menos 2 nos queda como x a la 0. Recordemos que x a la 0 es como si se nos cancelara porque tendríamos valor 1. Recordemos que es x a la 0 es igual a 1. Sería 1 por 3, 3. Más 2 entre 2 es 1. Pondremos 1. Y x 1 menos 2 nos quedaría como x a la menos 1. Y así ya tendríamos nuestra división de este polinomio entre este monomio. Pero podemos reacomodar correctamente este monomio. Porque recordemos que si tenemos este signo negativo, lo podemos expresar como si fuera una división. Nos quedaría 1 entre x. Y así ya nos quedaría expresado nuestra división de este polinomio entre este monomio. Realizamos un último ejemplo. Si tenemos 27a a la cuarta menos 21 al cubo más 12a cuadrada menos 9a, todo dividido entre menos 3a. Entonces realizamos una vez más nuestro polinomio entre el monomio término a término. Tendríamos primero los coeficientes. Más entre menos es menos. 27 entre 3. Luego base a base tendremos a la cuarta entre a es 4 menos 1. Pasamos al segundo término. Menos entre menos es más. Luego los coeficientes 21 entre 3. Y después base a base tenemos a al cubo entre a. Sería a la 3 menos 1. Recordemos que lo que restamos son nuestros exponentes. Ya que no hay más bases, pasamos al tercer término. Más entre menos es menos. Luego los coeficientes es 12 entre 3. Después las bases. A al cuadrada entre a nos quedaría como a la 2 menos 1. De nuevo restamos nuestros exponentes. 2 menos 1. Y después pasamos a nuestro último término. Menos entre menos es más. 9 entre 3. Y después nuestras bases. A la 1 entre 1. Es decir, 1 menos 1. Ya que expresamos nuestros valores, realicemos las operaciones. Tendremos menos 27 entre 3 es 9. A 4 menos 1 es 3. Más 21 entre 3 es 7. A 3 menos 1 es 2. Menos 2 entre 3 es 4. A 2 menos 1 es 1. Más 9 entre 3 es 3. A la 1 menos 1 es 0. Recordemos que a la 0 es igual a 1. En este caso tendremos 3 por 1, nos daría como resultado 3. Y así ya tendríamos nuestra división de este polinomio entre el monomio. Y así concluimos el video de hoy. La división de polinomios entre otros polinomios la veremos en la segunda parte de este video. Nuevamente espero que les haya sido de utilidad y si tienen cualquier duda lo pueden dejar en nuestra caja de comentarios o visitar nuestra página en Facebook. Soy La Llama Matemática y nos vemos hasta la próxima.